¿Qué tal? Nuevo video tutorial dedicado a Adobe Audition en el que vamos a trabajar en el modo multipistas. Vamos a crear una sesión mediante la mezcla de distintos clips de audio y vamos a aplicarles también distintos efectos. Veremos, mediante la creación de este proyecto, todo lo fundamental relacionado con el trabajo en esta vista dentro de Adobe Audition, que es clave sobre todo para crear mezclas y edición y postproducción de audio. Porque este modo multipistas nos permite crear composiciones musicales o simplemente composiciones de audio utilizando, como vemos en este ejemplo ya creado, múltiples capas. Podemos mezclarlas en tiempo real y podemos controlar todas sus propiedades, como puede ser el volumen para cada una de las capas, el pan, que cuando usamos el término en audio nos referimos a la sonoridad de cada uno de los canales, el izquierdo y el derecho. Pero también podemos añadir todo tipo de efectos no destructivos. Ya explicamos a qué se refieren esos efectos no destructivos. Cuando trabajamos en el modo multipistas, las modificaciones que hacemos son dentro de la sesión y no afectan al audio original, que se mantiene igual. Por lo tanto, podemos probar, modificar sin que altere para nada el audio original que estamos utilizando. Por ejemplo, podemos añadir un eco tanto en una de las pistas como en un trozo de audio que se encuentre dentro de una de las pistas. Podemos, después de haberlo añadido, ver el efecto que tiene en el conjunto de la mezcla que estamos creando y posteriormente, de forma igual de rápida, modificarlo o eliminarlo en tiempo real. De este modo, por tanto, nos permite llevar a cabo efectos muy creativos con distintos audios a partir de este modo de trabajo en Adobe Audition. Vamos, por tanto, como decíamos, introducirnos en el trabajo en el modo multipistas a partir de la creación de un proyecto, que creo que es el modo más práctico de habituarnos a saber cómo trabajar dentro de este panel. Veremos cómo podemos colocar los distintos clips de película dentro de la vista multipistas, como aquí vemos, cómo podemos controlar de distintas características de estos audios, como puede ser el volumen de cada uno de los audios, o el pan, que recuerda que ya comentamos ahora, que es de qué forma se distribuye el audio entre los dos canales, izquierdo y derecho del audio. Veremos cómo podemos añadir y controlar distintos efectos no destructivos en la sesión multipistas, cómo podemos borrar esos efectos, cómo podemos mezclarlos o cómo podemos modificarlos. Y veremos también cómo podemos llevar a cabo esto mismo no con pistas completas, sino con trozos concretos de las pistas. Desde luego, para realizar todo esto tendremos que utilizar la mayor parte, todas las distintas ventanas y componentes más importantes de esta vista, que al tiempo que vayamos utilizando iremos también explicando su funcionalidad. Si has visto ya otros videotutoriales del curso, recordarás que uno de los temas que se plantea en este en concreto es el de el audio del micrófono que uso para las explicaciones en los videotutoriales y el audio, si queremos escucharlo, del programa, que entra por una vía distinta en el ordenador y a veces da lugar a la necesidad de parar, volver. De todos modos, no es lo fundamental como suena, sino cómo se crea, que es lo que nos interesa en este videotutorial. Lo que vemos aquí es un ejemplo creado, lo he creado yo mismo, que no soy ni mucho menos un experto. La verdad, nunca había hecho nada similar, ya que está hecho con música de distintos clips que conseguí en la red, intenté que tuviera un poco de sonoridad y utilizar sobre todo los distintos tipos de efectos que nos permite este modo de multipistas. Creo que puede servir también de ejemplo como, incluso sin tener ni idea de lo que es el mundo de la edición de audio, de la que yo reconozco que lo desconozco totalmente, pues se puede crear sus propias creaciones, valga la redundancia, que pues por lo menos no suena mal.
Este trozo que hemos escuchado es captado directamente con el micrófono que hablo desde los altavoces. El sonido no es el mismo, desde luego, ni siquiera es estéreo, pero simplemente para lo que en el curso nos interesa, que es en algún caso explicar los distintos efectos o la forma de enlazar las distintas pistas del audio, nos vale perfectamente y será el modo que utilice. He cerrado la sesión que teníamos antes para ver desde el principio. Para empezar, lo que vamos a hacer es abrir esa sesión. Recuerda que cuando trabajamos en el modo multipistas no se guarda con un formato de audio, sino que lo que se guardan son sesiones donde tienen la información para aplicar a los distintos audios que utilizamos en este modo. Por lo tanto, si tenemos una sesión ya guardada, podemos abrirla como es ahora, pulsando sobre File, Open Session. Y aquí tenemos esta sesión que es la que estamos utilizando para el tutorial, que como vemos tiene también los audios que utiliza en el mismo directorio, nos los carga también y ya tenemos aquí la sesión de antes abierta. Recuerda los tres modos, las tres vistas en las que podemos trabajar desde Adobe Audition: la vista edición, que aquí tenemos, la vista multipistas y la vista de creación de CD, vista de proyecto de CD, que ya utilizamos también en un anterior vídeo tutorial. En este vamos a centrarnos en esta vista multipistas. Cuando tenemos abierta, podemos en cualquier momento probar. Si lo queremos hacer desde el inicio, recuerda que aquí tenemos el marcador que nos indica el sitio donde se encuentra, lo podemos arrastrar, pero en muchos casos puede que sea más largo, no sabemos dónde está. En caso de que quieras colocar al principio de nuestra pista el indicador, observa que ahora por ejemplo está aquí, pulsa la tecla inicio y observa cómo inmediatamente va para ese punto. Ahora aquí no hay problema ninguno, pero por ejemplo si tuviéramos un mayor tamaño, no se ve, no sabemos dónde está, muchas veces puede ser un lío. Pues en cualquier caso, como esté, siempre que pulsemos sobre inicio nos va inmediatamente al principio de el modo multipistas, al principio de todo, como vemos aquí. Del mismo modo, para reproducir en cualquier momento el audio que tenemos en la vista, podemos hacerlo bien pulsando sobre la tecla Play o una forma más cómoda pulsando la barra espaciadora en cualquier momento. Empieza cuando pulsamos y para cuando pulsamos. Ahora, observa como siempre al parar se queda en el sitio donde estaba antes de empezar, como vemos ahora. Así que dos formas rápidas de movernos, sobre todo para reproducción. Recuerda la tecla inicio para llevar el marcador al principio de todo y la barra espaciadora para que se reproduzca y se detenga, pulsando una vez para cada cosa. Pues ahora que ya vimos lo que es una sesión finalizada, lo que vamos a hacer es cerrarla y vamos a empezar una sesión desde cero e iremos llevando a cabo todo el proceso de creación. Para cerrar de modo rápido una edición, lo mejor es pulsar sobre File y Close All. En este caso, como no teníamos nada que guardar, si hubiera algo que guardar, preguntaría si queríamos guardar o no, como hacen estos programas, pero en este caso no había nada que guardar, por lo tanto no lo pregunta. Para iniciar una nueva sesión, de nuevo también pulsamos en el modo multipista, siempre recuerda, sobre File, New Session. Aquí tenemos que indicar el sample rate, vamos a dejar 44.100 y ya tenemos creada una nueva sesión, de momento vacía, y donde ahora podemos empezar a trabajar. Para empezar vamos a guardar la sesión para tenerla ya con un nombre y posteriormente recuerda siempre de vez en cuando ir guardando los distintos cambios, lo que se vaya creando. Pulsamos sobre File, en este caso es la primera vez, pulsamos sobre Save Session y aquí vemos, le damos un nombre, vamos a poner mezcla tutorial 2 para ser originales, pulsamos sobre guardar y ahora ya la tenemos guardada con un nombre. Y después iremos llevando a cabo las modificaciones y guardando de vez en cuando. Vamos a empezar importando un primer audio. Para eso vamos a File, Import y ahora aquí buscamos el audio que queremos usar.
Aquí los tengo guardados en el mismo sitio donde guardamos la sesión, es lo más cómodo, aunque no es obligatorio, pero es lo mejor. Vamos a pulsar sobre este, el primero que vamos a utilizar, y pulsamos sobre Open, y observa cómo ya nos aparece en la ventana de los archivos. Ventana que también se conoce como el organizador, y al que seguiremos haciendo referencia en distintos momentos a lo largo del videotutorial para entender las distintas partes que lo componen. Como ves, entonces ahora ya tenemos dentro de nuestra sesión multipistas un audio. Ahora sí que tenemos un audio, porque recuerda que la sesión en sí, los archivos que son de extensión SES, que es los que se crean en la sesión, simplemente lo que tienen es información. Por eso son archivos que ocupan muy poco, son pequeños, porque tienen información sobre los distintos audios y las modificaciones que llevemos a cabo en ellos. Por eso una sesión está siempre formada por el archivo de sesión y también por los audios que se utilizan en ese archivo de sesión, que no se modifican con la sesión. Ya decimos que las modificaciones son no destructivas, pero que son necesarios para que la sesión funcione. Por eso siempre es mejor guardar la sesión y todos los audios que usa en un mismo directorio, y ya digo, aunque no es necesario, pero es mucho más cómodo, porque posteriormente para cambiarlo de sitio, para llevarlo a grabarlo en otro CD o para llevarlo a otro ordenador, simplemente copiando ese directorio sabemos ya que copiamos todos los audios que usa. Si están uno en un directorio, otro en otro, pues puede ser realmente confuso poder hacer que suene en otro sitio. Para empezar vamos a determinar la vista del formato de tiempo que vamos a utilizar para ello. Sitúate en la parte inferior dentro de la ventana principal, pulsa con el botón derecho y aquí donde vemos Display Time Format, comprueba que ponga bar and bits. Como vemos, podemos ponerlo de distintos modos. Vamos a usar bars and bits para controlar el flujo de tiempo. Esto, si recuerdas, es lo mismo que aparece en el modo edición y que vimos ya en anteriores videotutoriales. Si no lo está, selecciona el archivo en la ventana del organizador, de momento el único que tenemos, y hacemos doble clic sobre él para abrirlo en la ventana de edición. Observa como ahora estamos en el modo edición y aquí tenemos este clip de audio. Pulsa sobre View, Way, Properties, y aquí tenemos las propiedades de este audio en concreto. Como vemos, está como si no estuviera marcada. Mira en la pestaña donde pone Loop Info, donde podemos ver si está determinado para que sea un loop o no. Ahora veremos lo que hace que sea loop, pero nos permite, si lo convertimos en loop, que es lo que vamos a hacer, que se esté repitiendo indefinidamente y que podamos, por tanto, extenderlo y que se mantenga el mismo sonido todo el tiempo que queramos. Queremos convertirlo en loop. Vamos a dejar el número de bits y el time igual, tal como está. Pulsamos sobre OK y de este modo lo hemos convertido ya en un loop. Observa cómo aparece ahora al lado del audio un nuevo símbolo que nos indica que se trata de un loop, y si quisiéramos oír ese loop tendríamos que hacerlo, recuerda, sobre la tecla. Esta tecla hace que se esté repitiendo. Al pulsar sobre loop, que es justo lo que hace, se está repitiendo indefinidamente. Pulsamos sobre el botón de vista multipistas, con lo que accedemos inmediatamente a la vista multipistas. Seleccionamos el archivo y pulsamos aquí sobre el botón insertar dentro de multipista, Insert into Multitrack. Pulsamos y vemos cómo inmediatamente nos lo inserta en la primera de las pistas. Ya tenemos aquí nuestro primer audio. Vamos a escucharlo. Para hacerlo, observa cómo se encuentra el marcador justo al principio, y ahora ya tenías que recordar cómo hay que hacer. La forma más sencilla, bueno, como siempre hay varias, pero la más sencilla, recuerda, pulsando sobre la barra espaciadora, y en cualquier momento, pulsando otra vez la barra espaciadora, se detiene.
Ahora comprobamos que tengamos seleccionada la herramienta que se llama de mover y copiar clip, esta que vemos aquí. Observa que si la tienes un momento te indica aquí lo que hace cada una de ellas. Con esta seleccionada vamos y nos acercamos a la parte derecha. Y como ves, cuando estamos aquí cambia el tipo de cursor en estas flechas en los dos lados. Si ahora pulsamos y arrastramos, observa como al ser un loop nos permite extender el audio en el tamaño que queramos. Lo que hace es repetir ese loop en la sesión todo el tiempo que nosotros queramos que se repita. Para empezar, observa como también lo tenemos en bar and bits, como siempre va parando abajo en algunos de los puntos. Vamos a ponerlo aquí, que es 7.1. Lo soltamos y ya queda perfectamente definido su punto donde finaliza de momento. Este primer clip de audio queremos que esté sonando durante todo el tiempo que va a durar nuestra creación. Para ello lo que hacemos, arrastramos, va a ser hasta el Barça Bits 30. Como vemos lo podemos llevar y aquí lo situamos al sitio donde queremos, de nuevo 31. Ahí lo tenemos. Recuerda que también en caso de tener dudas siempre puedes ampliar la imagen, acercarla para ver que está justo en el sitio donde quieres que finalice, que coincida. Podemos acercarlo lo que queramos, como siempre, y comprobar la localización que sea justo la que queremos que tenga. Observa cómo está justo en 31 como indicamos. Como siempre, si queremos ver entera la línea de tiempo que ocupa nuestro audio, recuerda dentro de los distintos zooms que podemos utilizar, pulsa y se adapta justo su tamaño al que ocupa el tamaño que tiene nuestro audio en este momento. Podemos ver aquí el tamaño completo, como aquí es la forma también de saber cuál es el tamaño, como empieza en el 1.1 y acaba en el 31, tiene un tamaño total de 29, que corresponde aproximadamente con algo más de un minuto. Vamos ahora de una vez cargar en el administrador del organizador, la ventana organizadora, vamos a cargar todos los otros archivos que utilizamos de una vez y que después podremos ir añadiendo en las distintas pistas y en los lugares de la pista que queramos. Para ello, de nuevo, vamos a File, Import. Aquí tenemos todos los archivos. Este es el A6 que ya estaba. El resto, pulsamos sobre ellos y pulsamos sobre Abrir. Y como vemos nos los abre ya todos y aquí los tenemos ya para trabajar con ellos. Como vemos, algunos de ellos son loops y otros no lo son. Podemos convertirlos o si no se necesita pues podemos dejarlos como están. Pero observa como si un audio que no sea un loop lo intentamos extender, no nos lo permite. Podemos acortarlo, pero no permite repetirse. Simplemente tiene un tamaño y podemos reducir ese tamaño, pero lo que no podemos hacer es extenderlo como hicimos con el otro. Teníamos que convertirlo en un loop para que eso fuera posible. Pues ahora vamos a cargar el clip que aparece aquí con el nombre de Pat Pamir en la pista número 2. Como puedes observar, no es un loop. Vamos a convertirlo en un loop. Recuerda de nuevo, lo haremos con algún otro, no volveremos a hacerlo en pantalla ya que no tiene sentido estarse repitiendo, pero recuerda que para hacerlo tenemos que entrar en modo edición y simplemente pulsando sobre View, Way Properties. Aquí, como vemos, podemos determinar que sea loop. Recuerda que está en la pantalla Loop Info. Dejamos el resto de información sin modificaciones y pulsamos sobre OK. Y ya tenemos el archivo PAT-PAMIR convertido en un loop. Volvemos a la vista multipistas. Recuerda, pulsa sobre el icono. Y aquí lo tenemos ahora ya convertido en un loop. Antes de utilizarlo, podemos escuchar cualquiera de los audios seleccionándolo y pulsando aquí en el botón Play, de los que se encuentran en la ventana del organizador. Otra forma de hacerlo es seleccionar la tecla Auto y de este modo, siempre que seleccionemos como ves aquí seleccionada Auto, cuando seleccionamos cualquiera de las pistas de auto, pistas de audio que tenemos aquí en el organizador, automáticamente sonará
sin necesidad de tener que pulsar sobre play. Esta es la función de la tecla auto. En este caso, este es el archivo que queremos utilizar, como decíamos, y lo vamos a poner en la pista 2. Recuerda que antes lo hacíamos pulsando sobre el icono Insert into Multitrack, pero una forma más sencilla de hacerlo es simplemente pulsando sobre el archivo que queremos colocar y arrastrándolo y situándolo en el sitio donde queramos. Después, desde luego, podemos seguir moviéndolo en cualquier momento. De este modo ya tenemos situado en la pista 2 el nuevo archivo que aquí nos indica con este signo que se trata de un loop. Con la herramienta de Move Copy Clip seleccionada, si pulsamos sobre el clip, observa cómo podemos desplazarlo a derecha e izquierda para localizarlo donde queramos. Vamos, en este caso, a localizarlo sobre el bit 4, donde queremos que empiece. Podemos acercar para seleccionar justo el lugar donde queremos que se localice, y lo tenemos en 4.1. Ahora vamos a extenderlo hasta el sitio donde queremos que termine. Al ser un loop, recuerda, lo situamos en la parte derecha y cuando cambie el icono de dos flechas, arrastramos y lo vamos a arrastrar hasta 12 bars 1 bit, hasta aquí. Ahora recuerda el modo para situar el reproductor. Al principio pulsa la tecla inicio, ahí lo tenemos, y si ahora quieres escuchar lo que cómo suena la mezcla de estas dos pistas, pulsa la barra espaciadora y aquí vemos el resultado de momento de poner estas dos pistas. Si ahora queremos añadir el mismo sonido al final de nuestra canción, podemos hacerlo de distintos modos, pero una de las formas más sencillas será arrastrar una nueva instancia del audio sobre la pista 2, ahí lo tenemos, y ahora situarlo, igual que hicimos antes, en el sitio donde queramos que vaya. En este caso queremos que empiece en el 24.1, vamos a acercarlo un poco más para verlo claro, ahí lo tenemos. Situamos el comienzo, aquí lo tenemos, en 24.1 y que se extienda hasta 30 al final. Hacemos como antes. Ahí está. Si ahora lo vemos completo, ya vemos las dos instancias del mismo sonido colocadas en la pista 2. Repetimos el proceso que hicimos antes con uno. En este caso vamos a utilizar para empezar percusión 5, lo situamos en la pista 3 y vamos a hacer que se inicie en bar ambis 2, vamos a acercarlo para ver claro y localizar justo en el punto donde queremos que empiece, y lo tenemos en 2.1, bar ambis 2.1, y lo extendemos al ser un loop, como hicimos en los otros casos, hasta 6.1. Recuerda que por el funcionamiento, como ya vimos en los primeros videotutoriales dedicados al funcionamiento en el modo edición, siempre se va a alinear justo con las líneas que tengamos aquí determinados, ya que así es como lo tenemos configurado. Por lo tanto, ya tenemos aquí un nuevo clip de 2.1 a 6.1. Recuerda, en cualquier momento puedes probarlo pulsando sobre inicio si no está al principio y pulsando la barra, y de nuevo pulsar para parar, y también recuerda de vez en cuando ir guardando, pulsa sobre File, Save All, para que no perdamos ninguno de los cambios que estamos llevando a cabo. De nuevo, desde la ventana del organizador, pulsamos y arrastramos sobre guitarra 3, lo colocamos también en la pista 3 y lo ponemos el inicio en 8 bars and bit, ahí lo tenemos. En caso de que no se ponga, podemos acercarlo más para localizarlo justo en el sitio donde queramos. Ahí lo tenemos sobre 8.1 y lo extendemos de nuevo también hasta 12.1. De
este modo, de nuevo podemos verlo como está quedando en conjunto. Podemos determinar qué partes en concreto, a la milésima de segundo, tiene que sonar una de las partes del audio, cuáles no. Vemos por tanto cómo podemos llevar a cabo este tipo de mezcla. Repetimos el proceso con un tercer sonido, con la guitarra 1, y lo situamos en este caso, que empiece justo en 12.1. Vamos a acercarlo de nuevo para trabajar de forma más clara, y vamos a extenderlo hasta 20, que empiece justo 12.1, que es donde acaba el otro, y lo extendemos hasta 21, 20 bars ambi. Aquí lo tenemos. Y para terminar vamos a colocar otra instancia de percusión 5 WAP, el que pusiéramos al principio. Vamos a arrastrar otra instancia que empiece justo cuando termina la anterior, en 21. Por lo tanto, si vuelve a haber problemas siempre, pues nos acercamos y lo situamos justo en el sitio donde queremos que empiece. Y en este caso no vamos a extenderlo, lo dejamos con su tamaño original. Ahora vamos a colocar otras melodías en la pista 4. Para ello vamos a arrastrar el clip que se llama All About. En caso de que no estuviera convertido en un loop, lo haces, ya tienes que saber cómo. Lo arrastramos y colocamos también como ya hemos hecho con todos los anteriores. Acercamos un poco y vamos a situar el comienzo en 8 bars and beat. Aquí lo tenemos justo, y vamos a hacer que se extienda hasta 15 bars and beat. Ahí lo tenemos. Vamos ahora a utilizarlo en otra parte de nuestra creación, pero ahora para copiarlo vamos a hacerlo de otro modo. Para poner una copia, selecciona que tengas la herramienta de Move Copy, y cuando estés encima del clip pulsa con el botón derecho y ahora arrastra y observa cómo se está creando una copia del original. Lo situamos donde queremos que empiece, aunque esto después podemos modificarlo también, pero observa ahora al soltar, recuerda que estamos con el botón derecho, observa cómo se abre un pequeño menú contextual, y aquí tenemos que indicar si queremos copiar una referencia del archivo que arrastramos, si queremos una copia única o si quisiéramos mover el archivo, con lo cual desaparecería del sitio donde está. Pero lo que nos interesa en este momento son estas dos posibilidades: copiar la referencia o copia única. Vamos a copiar de momento la referencia y explicamos la diferencia posteriormente. La diferencia es que si utilizamos la copia por referencia no ocupa ningún tamaño adicional en el disco duro, y los cambios que se hagan en el archivo original van a modificar también las distintas copias que tengamos. Sin embargo, si hubiéramos hecho una copia única, se refiere justo a eso, es una copia que ocupa su espacio propio en el disco duro, pero que tampoco se ve afectada por modificaciones que podamos llevar en el archivo original. Tendríamos que hacerlas en el propio archivo. Esta es la diferencia entre los dos modos que podemos decidir para un archivo, que como vimos con el botón derecho podemos hacer la copia directamente dentro de la pista. Vamos a acercar de nuevo para verlo más claro y vamos a situarlo para que empiece desde 22.1 y que se extienda, vamos a extenderlo hasta el final, hasta 30. Vamos a añadir una pista más, aunque como puedes ver el proceso es siempre similar y ya sabemos cómo localizar el audio justo en el lugar donde queremos y que ocupe el espacio también que queremos que se extienda. El modo multipistas dentro de Adobe Audition nos permite añadir hasta 128 pistas de audio. Nosotros de momento vamos a añadir una más, y si como ocurre ahora no podemos ver más pistas de audio, lo que podemos hacer es utilizar el zoom out vertical, con lo cual aumentará el espacio que vemos aquí verticalmente, y observa como ahora aparecen dos pistas más en las que podemos seguir trabajando.
arrastra en esta pista 5 entonces una instancia del archivo 4 bits a salir, que aquí aparece. En caso de que no sea loop, conviértelo, como ya hicimos con los otros, y vamos a hacer que se extienda desde, acercamos de nuevo como siempre para verlo más claro, y aquí lo tenemos. Vamos a extenderlo solo un poco para que llegue hasta del 13.1 hasta el 17.1. Recuerda que esto simplemente es un intento por nuestra parte de ver cómo se tiene que llevar a cabo este proceso y cómo tenemos que determinar esto. Después cada uno, pues seguro que mucha gente que conozca estos temas de mezclas musicales pues podrá hacer algo muchísimo mejor que esto, pero aquí lo que intentamos es explicar cómo hacerlo con Adobe Audition, cuáles son los distintos mecanismos, las distintas herramientas que nos provee este software. Arrastramos este segundo archivo, percusión, también de nuevo loop, y lo extendemos desde 17.1 hasta 21.1. Y para terminar añadimos a Black Salic desde justo donde acaba el otro, 21.1, hasta el final. Esto de todos modos, creo que incluso en el ejemplo que va no es justo igual. Esto simplemente cada uno lo adapta a aquello que quiera después que suene, pero lo que nos interesaba, como ya decía, era eso, ver del modo que podemos situar clips, cómo podemos redimensionarlos, relacionarlos, y esta simplemente es la primera parte. Ahora veremos cómo podemos llevar a cabo distintos tipos de efectos, modificar sus características, como ya decíamos antes, el volumen, el pan y otros muchos efectos. Aquí tenemos el proyecto completo. De momento recuerda que, por ejemplo, dentro de alguna de la pista donde hay distintos clips, si quisiéramos ponerlos, recuerda que podemos darles distintos colores y de ese modo poder hacer referencia mejor a ellos en cualquier momento. Estos son iguales, pues podríamos ponerlo así, a este darle otro color. En fin, eso sería un modo de diferenciar mejor cada uno de los clips si quisiéramos hacerlo. Vamos a ver también cómo podemos editar un clip de audio en concreto y eliminar partes de ese clip de audio y añadir dentro de él partes nuevas. Tenemos por ejemplo aquí este sonido guitarra 1 que ya utilizamos, muy corto. Vamos a incluirlo dentro de una parte del clip de película que utilizamos en la primera de las pistas. Para hacerlo seleccionamos la herramienta de selección de tiempo, vamos a aumentar de nuevo el tamaño y vamos por ejemplo a seleccionar de 7.1 a 8.1.